Bueno, la hipospadia es cuando la uretra no se forma en el extremo distal del glande en el pene. Habitualmente la uretra termina en el extremo distal del glande, pero cuando termina un poco más abajo, a mitad o más abajo, eso toma el nombre técnico de hipospadias. Habitualmente, como el diagnóstico se hace en el momento del nacimiento, habitualmente el mejor momento para operar un hipospadia es alrededor de los 6 meses, porque los niños aún no deambulan, no gatean, no se mueven tanto, y para el manejo y el cuidado de los tejidos es una muy buena edad para la corrección. Algunas de ellas, como decíamos, pueden ser más sencillas y otras más complejas. A veces las más complejas requieren más de un procedimiento. Entonces, si uno hace el primer procedimiento a los 6 meses y el segundo procedimiento 6 u 8 meses después, uno cercano a los 2 años ya los pacientitos tienen un aspecto genital lo más parecido a sus compañeritos de clase cuando se socializan. Bueno, las hipospadias se pueden dividir en distales, es decir, cuando son más distales al cuerpo, es decir, más en el extremo del pene, intermedias cuando están a mitad de camino, o proximales cuando están más cerca del cuerpo del niño. Es decir, que las hipospadias distales habitualmente son las más frecuentes, casi el 60-70%, y las intermedias y proximales ocupan el resto del 30%. Sin duda, las que son más distales, las que están más en el extremo distal del pene, son las que tienen una mejor resolución y son las de menor complejidad. Las proximales o las intermedias, sobre todo las proximales, son de mayor complejidad. ¿No? Habitualmente los riesgos hoy por hoy, lo primero que me preguntan siempre los padres es sobre los riesgos anestésicos. Y la realidad es que hoy por hoy, con los momentos que se están viviendo, la calidad de anestesia que uno tiene, normalmente no debiera pasar mayores problemas en este tipo de cirugías, que son cirugías de baja complejidad anestésica. Dentro del lado quirúrgico, la hipospadia yo siempre digo que tiene tres principios para mí. Hay que operarlo correctamente y eso depende de los cirujanos. Debe ser muy bien cuidado por la familia, a veces una semana, 10 días o a veces más tiempo, que es un tiempo que habitualmente tienen que tener una sonda colocada a los niños y hay que cuidarla muy bien. Y a su vez, una tercera parte es que el niño cicatrice correctamente, ¿no? Pero yo siempre digo que si se opera bien, es decir, que yo hago bien mi parte y los padres hacen bien su parte, que es el cuidado, habitualmente los niños no van a tener mayores problemas en la cicatrización porque, bueno, lo que habitualmente pasa es que evolucionen correctamente. Dentro de las complicaciones son varias y siempre se minimizan cuando algunos cirujanos, como es mi caso, se dedican a operar un alto volumen de hipospadias. Cuando uno más opera de una patología, disminuye sus complicaciones. Eso en todas las patologías y especialmente en esta. Habitualmente las complicaciones más comunes pueden ser alguna fístula, alguna dehiscencia de algún tejido, pero habitualmente son complicaciones que son menores y tienden a tener una resolución muy correcta en poco tiempo y a veces requieren de algún segundo procedimiento. Pero no es la mayoría de las veces, habitualmente andan bien. Bueno, lo que habitualmente se utiliza en todas, ya sea en hipospadias o en el resto de cirugías urológicas, los pacientes tienen que cumplir unos análisis prequirúrgicos de laboratorio y algunos estudios de corazón también para completar los estudios prequirúrgicos, una valoración cardiológica. Después requieren unas horas de ayunos el día de la cirugía, que habitualmente depende de la edad de los niños, como decíamos, son habitualmente lactantes de 6 meses, realmente habitualmente unas horitas de ayuno, entre 4 y 6 horas de ayuno, no más de eso, previo al procedimiento por el tipo de anestesia que requiere. Habitualmente son cirugías donde los pacientes se pueden manejar ambulatorio, la gran mayoría. Algunos, en algunas hipospadias complejas, pueden llegar a pasar 24 horas en internación, pero la mayoría de las veces se externan entre las 2 y 3 y 4 horas postoperatorio, y se le explica a la mamá cómo es los cuidados, y en mi caso me gusta tratar de controlarlos en forma diaria mientras tengan la sonda, que habitualmente la tienen que tener entre 5, 7
a 10 a 12 días, ¿no? Es decir, entre 1 y 2 semanas para que sea más práctico. Bueno, dedicación, ¿no? Los padres tienen que comprender que es fundamental, como habíamos dicho al principio, haber sido operado correctamente, pero también es fundamental la parte de ellos. Son partícipes tanto del procedimiento como yo. Ellos deben tener dedicación exclusiva durante esa semana, esos 10 días o esos 14 días dedicados al niño, donde hay que cuidar muy bien la sonda, cuidar que no se manche con materia fecal, porque habitualmente no es una sonda que se puede ser cambiada si se contamina, porque es fundamental. Si uno mantiene la sonda el tiempo que el cirujano decide, las complicaciones se minimizan, son prácticamente menor al 1%. En cambio, si uno pierde la sonda en los primeros días por mal cuidado de los padres, las complicaciones pueden llegar al 70 al 80%. Lo que uno busca en las hipospadias fundamentalmente son dos aspectos. Sin duda, un aspecto funcional, así que es importante que el pene, una vez reconstruido de su cirugía hipospadia, tenga un buen tamaño, un buen aspecto y esté derecho, que es lo más importante que uno. Conjuntamente con eso tiene que tener también la uretra, que es el orificio por donde sale la orina, también en el extremo distal del falo. Y bueno, y también eso es lo que uno primero busca como situación funcional. Y sin duda como aspecto estético, la realidad es que uno tiene que minimizar los procedimientos técnicos en todo el tejido fálico para que disminuya la cicatrización y sea lo más imperceptible posible, ¿no? En ocasiones uno puede dejar segmentos de prepucio o segmentos de tejido, pero bueno, todo con la idea clara de que realmente tenga un muy buen aspecto para el paciente. Debiéramos llegar a un nivel de operarlas con tanta destreza que si alguien en el resto de la vida no debería darse casi cuenta que fue operado de hipospadia. Y esas cosas pasan si se operan correctamente y sobre todo si se cuidan correctamente. Bueno, las hipospadias habitualmente han pasado por una secuencia de muchísimos años, ¿no? Hace muchos años, un paciente, hace más de 20 o 30 años, un paciente por ahí requería múltiples cirugías de hipospadia, pero múltiples hablamos de más de 20 o 30, para lograr un aspecto funcional y sin duda no era un buen aspecto cosmético. Realmente año tras año han aparecido diferentes técnicas, pero sobre todo en los últimos 20 años, las técnicas que han sido depuradas en las hipospadias, y hoy por hoy los pacientes que deben ser sometidos a hipospadia eh, hay realmente técnicas muy buenas, hay mucho estudio sobre cuál es la mejor técnica y qué situaciones uno puede ir mejorando para mejorar ese aspecto cosmético que es muy valorable para los pacientes. Así que en este momento yo diría que las hipospadias debe haber más de 500 técnicas, 200 que cualquier urólogo conoce y probablemente cualquiera de los urólogos compañeros míos o como yo, normalmente uno maneja un lote de entre 8 y 10 y 15 diferentes técnicas para corrección de hipospadias, para cada tipo de hipospadia. Bueno, si la corrección inicial es buena, como pasa habitualmente, y no requiere de un segundo procedimiento, uno se queda tranquilo y a mí me gusta controlar los pacientes por lo menos de manera anual durante los años, ¿no? Eso siempre me parece que es muy importante, seguirse, un seguimiento. Ahora, si uno tiene la mala suerte de tener alguna situación técnica, algún fracaso o algo, y uno tiene que hacer una revisión de esas hipospadias, habitualmente se recomienda hacerlo a los 6 meses desde el primer procedimiento.